¿Qué tal? Video tutorial número 4 del curso de HTML5, en el que vamos a ver todo lo relacionado con los formularios web. No es nada nuevo, HTML soporta controles de formularios desde sus orígenes mediante el uso del elemento input. Lo usamos, por ejemplo, cuando creamos cajas de texto o cuando creamos radiobotones. Creamos estos controles usando el elemento input con el atributo type configurado para el tipo de control que queremos, sea una caja de chequeo, un radiobotón, un campo de texto, etc. Y el atributo name configurado con el nombre de ese control, que es el que utilizaremos para referenciarlo en el código, bien sea en un lenguaje de scripts como JavaScript o en un lenguaje del lado del servidor como PHP. Cuando queramos referirnos a ese control en concreto, utilizaremos su atributo name. Lo que hace HTML5 es ampliar el número de controles de formulario de los cuales disponemos. Añade nuevos como bastante relacionados con fechas y horas, el control daytime, también para hora, mes, semana o fecha. Cuenta con un control para el color, un control de rango con un slider o un control de número. Crearemos un ejemplo en este vídeo tutorial que muestre todos estos nuevos controles. El único navegador que permite de momento utilizar todos los nuevos controles que incluye HTML5 es Opera, el navegador que vamos a utilizar. Puede que los otros en alguna de las betas que estén haciendo ya implementen más. De momento yo he probado con las versiones finales que tengo instaladas de Firefox y Chrome y no permiten utilizar varios de ellos, por ejemplo fecha y hora. Aquí vemos como en Opera cuando pulsamos se nos abre un calendario para elegir la fecha, cosa que no funciona. Ya digo, las versiones que tengo yo de Chrome y Firefox. En el Internet Explorer, desde luego no funciona prácticamente ninguno. En Internet Explorer 9 hay la promesa de que va a permitir totalmente HTML5, veremos, pero de momento en las versiones actuales prácticamente ninguna funcionalidad HTML5 funciona con el Internet Explorer. También crearemos para probarlo un pequeño programa PHP del lado del servidor que nos muestre el valor que hemos escrito en alguno de los controles, en concreto la fecha y hora que recojamos. Bueno, podemos hacerlo para cualquiera modificando porque es un código muy simple, muy sencillo, al que podemos pasarle el nombre de cualquiera de los controles que tenemos. No es necesario ni mucho menos saber nada de PHP para usarlo. Para más información sobre todos los tipos de elemento input, todos los controles que podemos utilizar en el formulario, puedes verlo en la página que tenemos en pantalla con información sobre cada uno de ellos. Pulsando nos lleva a información detallada sobre cada uno de estos tipos. Aquí tenemos, por ejemplo, range, el que decíamos del rango, que será uno de los que utilicemos. Aquí lo vemos, el slide. En cuanto a lo fundamental, no hay variaciones respecto a versiones anteriores de HTML. Para poder crear un control de formulario tendremos que utilizar el elemento input, al que tendremos que pasarle como atributo type, indicando el tipo de control que vamos a utilizar. Hasta aquí exactamente igual que en las otras versiones de HTML. Y en pantalla puedes ver una imagen con los controles con los que contamos en HTML5, aunque no todos sean solo de HTML5. Tanto esta imagen como esta otra que vamos a ver ahora irán con el vídeo tutorial. Esta, en fin, simplemente es la lista, pero esta sí que puede ser útil en ocasiones.
Es una tabla en la que nos indica qué atributos pueden aplicarse a los distintos controles. Aquí tenemos en la columna izquierda los posibles atributos y aquí en la parte superior los controles, y como vemos, ni mucho menos todos los controles se le pueden aplicar todos los atributos. Por ejemplo, si utilizamos range, el que decíamos antes, pues podemos darle un valor máximo y mínimo para el rango que queremos crear. Eso con otros controles no tendría sentido, así que aquí tenemos la lista de todos los posibles atributos y aquí qué controles permiten unos atributos o otros distintos. Además, cada control tiene también funciones preconstruidas, lo que se denominan las funciones built-in, que pueden ser llamadas en JavaScript cuando accedemos al control como un objeto. Es lo que vemos en esta tabla, las funciones preconstruidas y a qué controles se pueden aplicar. Y por último, muchos controles tienen los denominados eventos built-in, eventos preconstruidos, que ocurren cuando el usuario escribe datos en el control. Son los que aquí vemos. Esas 4 tablas irán como imágenes junto con el vídeo tutorial para poder utilizarlo en cualquier momento como referencia. Vamos ahora sí ya con la práctica. Vamos a empezar a crear nuestro formulario con los controles nuevos que incluye HTML5. Empezamos por escribir el código que vemos en pantalla, con el que creamos la tabla HTML, dentro de la cual incluiremos los controles del formulario web y añadimos ya también el botón de envío. Y a continuación, dentro de la tabla empezamos a crear los controles y lo hacemos incluyendo primero un control por defecto. Si creamos un control sin añadir el atributo type, por defecto se nos creará un campo de texto. Así que con un código como el que aquí vemos, vamos a colocarlo bien. Así tendremos nuestro primer control que no indicamos el type, por lo tanto HTML5 automáticamente nos lo convertirá en campo de texto. Vamos, para que esté terminado, cerrar aquí la tabla. Si lo guardamos y hacemos un previo, recuerda que vamos a utilizar Opera. Aquí podemos ver el primer control dentro de la tabla que estamos creando. Seguimos añadiendo nuevos controles que incluye HTML5. Vamos a incluir para empezar un control URL que se utiliza para añadir enlaces a páginas web. Como vemos, el sistema es exactamente el mismo que era en versiones anteriores, pasando en type el tipo de control que queremos crear. El navegador intentará formatear el texto que hemos escrito, que tiene que iniciarse por HTTP como una dirección URL. Si no es así, muestra un error. Muy similar con el control email. Control que no creo que tenga nada que explicar. El modo de escribirlo es exactamente el mismo, con type email, y si no se incluye dentro de este campo una dirección de email válida, devuelve un error. Podemos probar el resultado de momento y observa cómo en defecto, en fin, podemos poner cualquier campo de texto. En este caso, esto recuerda que lo escribimos nosotros para que aparezca ese texto predeterminado. En la URL, si ponemos, por ejemplo, así, sin incluir HTTP, al salir,
automáticamente, como vemos, ya lo añade el navegador. Y en el email, si escribimos un email que no sea válido, al enviar, observa cómo aparece el mensaje indicando que debemos escribir una dirección válida. Si lo hacemos, válida en cuanto a la estructura se refiere, desde luego este sí que valdría, y se envía a el lugar que se indique en el código HTML, que es lo que tenemos aquí al inicio del formulario, que es igual exactamente que en HTML, que seguro que ya sabes. Indicamos el método post y la acción, que como vemos es llamar a la página webforms PHP. Veamos ahora cómo configurar los controles rango y número. Para empezar, este es el código que tenemos que escribir. Aquí lo vemos. Vamos a empezar por probarlos. Aquí tenemos rango, que como vemos tiene un deslizador para modificarlo, y número, que tiene flechas arriba y abajo para modificar el valor. Podríamos también incluirlo aquí directamente. Los dos controles sirven para escribir números, y observa el uso que hacemos de atributos. Los atributos min y max, que nos permiten indicar el rango de valores que va a estar permitido, tanto en rango como en número. El atributo step, que es el que nos permite indicar el valor de incremento. Aquí, como vemos, cuando movamos el deslizador o pulsemos en las flechas, irá aumentando de 5 en 5. Y el atributo value, que nos permite indicar un valor predeterminado que va a aparecer en el control número o el slider en el sitio en el que aparecerá. De nuevo, por tanto, muy sencillo. Seguimos. Son todos estos controles que aquí vemos. No utilizamos ningún atributo especial, aparte de type. Y vemos el resultado en pantalla. Observa cómo sobre cualquiera de estos controles para fechas, horas, al pulsar nos aparece el calendario para incluir la fecha directamente. Vamos a cambiar el año. Con todos hacerlo del mismo modo. Aquí podemos la hora como el número, con las flechas arriba y abajo. Y aquí fecha y hora del mismo modo, y para fecha y hora local también. Así que el funcionamiento muy similar, pero es desde luego una importante utilidad. Podemos también añadir un control color, que va a permitir al usuario elegir un color. De nuevo, el modo de escribirlo es igual de sencillo, simplemente el atributo type color, y si lo probamos, observa como aquí aparece, y desde aquí podemos seleccionar el color que queramos. Y se puede pulsar para otros, y también escribiendo los números, realmente muy completo. Y por último, podemos también crear controles para llevar a cabo consultas, búsquedas, de nuevo con el uso de Type Search, que aquí vemos, podemos hacerlo. Bueno, ya lo coloco. Aquí tenemos el tipo de controles que podemos usar. Nos queda por ver la página PHP a la que llama el formulario, y que solo incluye, como vemos, una línea de código en la cual utilizamos requests
y le pasamos uno de los controles de formulario, en este caso DateTime, para que haga eco, por tanto para que nos muestre en pantalla el resultado. Puedes probar con más, llevar a cabo modificaciones, pero bueno, para lo que queremos hacer ahora llega. Simplemente lo probamos con DateTime. Vamos a poner cualquier día y la hora, y al enviar, aquí como vemos nos aparece la fecha y la hora. Con esto todo lo que queríamos ver sobre controles de formulario web y todas las novedades que ofrece HTML5 en este terreno están vistas. Desde luego todo muy sencillo para cualquier persona que haya trabajado antes con HTML, pero era necesario tratarlo. En el próximo video tutorial vamos a tratar otro tema que yo creo que puede ser más interesante y novedoso, que es la posibilidad que nos ofrece HTML5 de poder editar partes del contenido por los propios usuarios. Incluso hasta una página completa podemos hacer que sea editable y que por tanto el usuario pueda modificar el contenido. Es la edición inline, que es a lo que dedicaremos el próximo video tutorial del curso. Creamos estos controles usando el elemento input con el atributo type configurado para el tipo de control que queremos, sea una caja de chequeo, un radio botón, un campo de texto, etcétera, y el atributo name configurado con el nombre de ese control, que es el que utilizaremos para referenciarlo en el código, bien sea en un lenguaje de scripts como JavaScript o en un lenguaje del lado del servidor como PHP. Cuando queramos referirnos a ese control en concreto, utilizaremos su atributo name. Lo que hace HTML5 es ampliar el número de controles de formulario de los cuales disponemos. Añade nuevos, como bastante relacionados con fechas y horas, el control DateTime, también para hora, mes, semana o fecha. Cuenta con un control para el color, un control de rango con un slider o un control de número. Crearemos un ejemplo en este video tutorial que muestre todos estos nuevos controles. El único navegador que permite de momento utilizar todos los nuevos controles que incluye HTML5 es Opera, el navegador que vamos a utilizar. Puede que los otros en alguna de las betas que estén haciendo ya implementen más. De momento yo he probado con las versiones finales que tengo instaladas de Firefox y Chrome y no permiten utilizar varios de ellos. Por ejemplo, fecha y hora. Aquí vemos como en Opera, cuando pulsamos se nos abre un calendario para elegir la fecha, cosa que no funciona. Ya digo, las versiones que tengo yo de Chrome y Firefox. En el Internet Explorer, desde luego no funciona prácticamente ninguno. En Internet Explorer 9 hay la promesa de que va a permitir totalmente HTML5, veremos, pero de momento en las versiones actuales. ¿Qué tal? Video tutorial número 4 del curso de HTML5, en el que vamos a ver todo lo relacionado con los formularios web. No es nada nuevo. HTML soporta controles de formularios desde sus orígenes mediante el uso del elemento input. Lo usamos, por ejemplo, cuando creamos cajas de texto o cuando creamos radio botones.